Esta semana estamos viendo algo muy especial. Amarás al Señor tu Dios. Y este mandamiento es el mandamiento número 1 que resume la ley de Dios. Esto es excitante, interesante y bueno. ¿Estás lista? Estoy lista. Dirígenos en oración. Oremos. Gracias te damos, Padre, por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque podemos venir a ti y hablar contigo. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Ayúdanos a honrarte en nuestras vidas y a amarte, porque tú eres nuestro Dios y Señor. En el Amén. nombre de Jesús. Amén. Amén. Clara, estamos estudiando este asunto del amor porque es una lección central del libro de Deuteronomio. ¿Sabías esto? Esto está centrado en el Deuteronomio. Y la lectura del Deuteronomio no se puede entender sin entender el amor a Dios. ¿Qué tú entiendes cuando tú escuchas la palabra amor? ¿Qué te hace pensar? Amor, como dice la canción, la esencia del Evangelio es amor. Dios es amor, amor a nuestros padres, hermanos, esposos, hijos. Piensas entonces en relaciones. En relaciones. Pues vamos a leer, a ver qué era lo que estaba pensando Moisés al escribir el libro de Deuteronomio. ¿Puedes leernos, Clara? Estos pues son los mandamientos, las leyes y los decretos que el Señor su Dios ha mandado que les enseñe para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasan para tomarlas en posesión. Son para que temas al Señor tu Dios, tú con tu hijo y el hijo de tu hijo, guardando todos los días de tu vida todas sus leyes y sus mandamientos que yo te mando, a fin de que tus días sean prolongados. ¿Viste de una vez eso que tú estabas hablando, de que me empezaste a nombrar la familia? ¿Y qué está diciendo el texto? ¿Qué estructura se está hablando? Pues está hablando de nosotros, de la familia, de tú, tus hijos, los hijos de tus hijos, los nietos. Entonces no solamente la familia del presente, sino que lo está proyectando hacia el futuro, diciendo los hijos de los hijos de los hijos, para que siga esto. Y esta indicación es una indicación muy importante que es central. ¿Qué te parece si la analizamos paso a paso? ¿Te interesa? Me interesa muchísimo. Pues primero estamos viendo esta sección que dice el Señor tu Dios, que de hecho esto es el Shema, que es el centro de la posición judía en su religión y en su perspectiva de acerca de quién es Dios. Mira la palabra para mandamiento. ¿Cuál es la palabra en hebreo? Mishbash piel. Es piel, es un verbo, mishbash, y piel clara tiene una connotación especial que vamos a entender de dos maneras. Mirando otro texto para ver cómo la usaban esa forma verbal cuando era un sustantivo, porque a veces los sustantivos en hebreo se convierten, a veces los verbos son sustantivos y a veces los sustantivos son verbos en el hebreo, y sucede lo mismo en castellano. Entonces el segundo, mandando que les enseñes, los mandamientos y enseñarle, ambos están en piel, en esta forma verbal. ¿Quieres entender esa forma verbal, Clara? Claro que Pues sí. léete entonces Génesis 47:26 para tomar el primer nivel de entendimiento. Los sacerdotes tenían ración, leyes, de parte del faraón. No parecen muy parecidas las palabras ración que traduce aquí. Esto es parte de la historia del hermanito José, cuando está en Egipto y es el encargado, el mayordomo de Faraón, y él está asignando a la gente que tienen que pagar impuestos, y los impuestos habían de ser pagados en el recogimiento de los frutos de la tierra, porque venía el hambre, ¿te acuerdas? Lo que el Señor le mostró a Faraón y José se lo interpretó. Claro. Pues aquí habla,
cuando dice que a los sacerdotes, a ellos se les asignaba, en vez de cobrarle, a ellos se les pagaba. Y la palabra que usa para lo que traducieron los intérpretes de la escritura en castellano, ración, era la misma palabra que mandamientos. ¿Qué sabor te da entonces esa palabra clara si la palabra mandamientos puede usarse también en el sentido de una porción, de una ración, de un decreto? Pues me hace sentir de que se puede aplicar a la vida práctica. Exactamente. Toda palabra hebrea viene de significados concretos, Clara Mercedes, porque el hebreo no le gusta lo abstracto. En los idiomas semíticos las cosas son concretas. Cuando te está hablando de mandamientos, te lo puedes imaginar como porciones. La porción que te toca a ti, la porción que me toca a mí. ¿Y quién la va a dar? ¿Quieres aprender más todavía del piel? Ya vas por buen camino. Ya casi eres erudita del hebreo. Leed entonces aquí lo que Bruce Walke y O'Connor dicen acerca de el piel. Piel, forma activa que expresa la calidad de una acción como un estado de ser. El significado básico del tallo, kal, es desarrollado o extendido a un estado de ser. Este intérprete gramólogo nos dice que el piel toma el significado más sencillo del verbo hebreo que es kal, que es la acción de manera sencilla, mandamiento. Y entonces, en el caso, o porción, porque en el contexto de las palabras que estamos usando en el texto hebreo, esta porción, entonces la convierte en el piel en un estado de ser. Cuando te identificas de una manera completa con lo que te han asignado, con lo que te toca. Y por supuesto, eso que te han asignado y que te toca son cosas que están accesibles a ti. De la misma manera que la porción que se le dio a los sacerdotes allá en el tiempo de José en Egipto era lo que estaba disponible a ellos. De modo que separa la idea esa de algo espiritual que es inalcanzable. Esa idea se elimina. Estamos hablando cuando el mandamiento se está dando, la interpretación que está tomando el que está escribiendo y el que está oyendo es de algo que está alcanzable a ellos. De modo que está en el contexto de ellos, de la forma de ver la vida de ellos. Y esto sigue desdoblándose en el texto que estamos leyendo. Vayamos entonces a la próxima porción. Éxodo 20:20. Y Moisés respondió al pueblo: no teman, porque Dios ha venido para probarlos, a fin de que su temor se convierta en temor, esté delante de ustedes para que no pequen. ¿Qué te parece, Clara? ¿Qué te parece? A mí me encanta el hebreo, Clara Mercedes, me encanta el hebreo. El hebreo nos hace pensar... Por eso enseñaste hebreo tantos años. El hebreo nos hace pensar en cosas concretas que nos llevan a una interpretación física de las acciones y de los mandamientos de Dios. Este versículo, volvamos a verlo, este versículo utiliza esa palabra de que teman y es en el mismo sentido de piel. Y aquí cuando le dice no teman, entonces está en el sentido natural de kal. Cuando le dice para que su temor se convierta, entonces lo pone en piel como un sustantivo, que se conviertan en, que sean esto. Entonces el temor definitivamente no significa lo mismo que para nosotros, que esto sería totalmente absurdo en castellano, en los idiomas relacionados con el latín y en los idiomas relacionados con el griego y en todos los idiomas occidentales. La idea de temor es ridícula, convertirse en temor es algo negativo. Así que el mandamiento, lo que le habló Moisés a los israelitas, no tendría sentido. ¿Tú recuerdas Éxodo 20 cuando
la presencia de Dios se manifestó y vinieron todos los relámpagos y todas las manifestaciones de truenos y se empezó a mover la tierra, así que el olor de la tierra subía y estaba la gente con un pánico. Y por eso fue que le dijeron esas palabras a Moisés, que no las registré aquí, pero en el versículo 19, lo que sucede anteriormente a estas palabras es que viene el pueblo y le dice, no, nosotros no queremos ver a Dios. No queremos estar aquí en la presencia de Dios. Vete tú al monte. Habla con Él y tú nos dices lo que Dios te diga. Pero nosotros no queremos hablar con Él. Eso fue lo que dijo el pueblo. Mira tú qué cosa. Ellos no se convirtieron en temor, sino que sintieron el temor. Y esa fue su acción. Entonces viene el hermanito Moisés y en ese momento entonces les dice, no teman. Pero entonces le dice, conviértanse en temor. Y esta relación de convertirse en temor, obviamente tiene que ser algo positivo, no puede ser negativo como el tener miedo. Y lo que esto quiere decir es entrar en una relación con Dios donde lo único que usted teme es Dios. Y lo único que usted ama, número uno y número dos, es Dios. Dios es todo. Se convierte en el centro. Convertirse uno en un sustantivo temor, y lo que implica es una relación continua de estar atado. Y no solamente continua, completa. Exactamente. No se interrumpe y abarca todos los aspectos de la vida. Pero sigamos leyendo los textos porque hay más en este mandamiento de Deuteronomio 6. Léete el verso 3. Escucha pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien y seas multiplicado grandemente en la tierra que fluye leche y miel, como te ha prometido el Señor, Dios de tus padres. Me encanta, Clara, que continuamente Moisés está recordando que esta relación es intergeneracional. Esta relación no es accidental y no es algo que ellos escogieron. Este detalle no nos gusta en el occidente a nosotros. De hecho, en occidente nosotros tenemos la idea totalmente contraria, Clara. Nosotros en la iglesia en occidente hablamos de la conversión del individuo. ¿Cuándo tú te convertiste? En el hebreo nunca preguntan eso. La pregunta que hacen es ¿quiénes son tus papás? Y específicamente, pido perdón, Clara, lo que preguntan es ¿quién es tu mamá? ¿Quién te parió? Si te parió una judía, tú eres de ese grupo. No tienes que hacer nada, no tienes que hacer declaraciones, tú naciste en. Eso fue decidido anteriormente. Si esta perspectiva pudiera ser abrazada en el cristianismo, tendríamos un cristianismo mucho más saludable. Porque la idea de que soy salvo o no soy salvo, me voy a perder o me voy a salvar, esa idea es absurda. En el contexto del hebreo es una idea absurda. Tú naciste en. Por supuesto, no, nosotros que no nacimos judíos, aunque yo tengo un poquito de sefardín, dice que tengo como menos de 1%, pero en mi... Yo tengo 3. Bueno, pues en los antecedentes genéticos tenemos. Así que cuando el hermanito Abraham escuchó que haré tu simiente como las estrellas de la tierra, a lo mejor nosotros también estamos incluidos en ese pedacito. Sí. Pero el Señor Jesús vino a darnos una nueva forma de ser parte de Israel, de ser parte de la promesa. Y es las acciones de la cruz, a las cuales yo no les tengo que añadir nada. ¿Tú tienes que añadirle algo a la cruz para recibir los beneficios? Nada. Inclusive la metáfora en el hebreo que utiliza el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, el verso 16 es el más citado, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta palabra que crea te la explica en el hebreo, en el verso anterior, en el verso 15. En los versos anteriores está hablando de qué significa que Jesús se ha levantado en la cruz. Y lo que significa que Jesús se ha levantado en la cruz lo rescata de la experiencia en el desierto, hablando de las serpientes de bronce.
vino un ataque de serpientes, Clara, por causa de la desobediencia del pueblo. Y la gente estaba, ¡ay, ay, nos morimos, nos morimos! Después que estuvieron en la poca vergüenza. Entonces, cuando estaban en la poca vergüenza no se estaban quejando. Cuando Dios le quita la protección y las serpientes aparecen, entonces empiezan a quejarse. Y viene entonces el remedio. Y el remedio no fue que hicieran una declaración, yo acepto a Dios y me declaro ser parte del pueblo. No, no fue una declaración verbal. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Todo el que mirare la serpiente será sano. Inclusive, Clara Mercedes, cuando había familiares, por ejemplo, a mí me picó la serpiente y ya estoy en el piso, se me están saliendo las babas y en espuma y ya estoy convulsionando. Si tú me recogías la cabeza y me la levantabas y me abrías los ojitos y me ponías a mirar en la dirección de la serpiente de bronce, ¿qué tú crees que pasaba? ¿Te sanabas? Exactamente. Entonces no era un asentimiento de mi intelecto, no era una declaración de la persona, era físicamente una acción de mirar a la cruz, de ponerse en esa dirección. Inclusive cuando tú no eres el que la estás mirando porque tú estás en convulsiones, pero si te ponen y te abren los ojitos y los ojitos van para allá y entra esa imagen, aunque no la puedas ni comprender, eres sano. Eso es lo que significa. Y eso es semejante al pacto que Dios está haciendo con ellos. Y les está diciendo, si ustedes se mantienen en este pacto, ustedes van a recibir esta leche y esta miel de esta tierra. Repitiendo, Clara, para que no haya confusión y todo esté como tu nombre. ¿Cuál es mi nombre? Clara Mercedes. Pues mira, Clara Mercedes, lo que estoy recalcando que dice la Escritura es que el problema de salvación no es entrar a la salvación. El problema de la salvación y los que se pierden es que se salen. Los que no quieren, porque Dios no obliga a nadie. ¿Por qué no cambiamos el nombre en lugar de decir el problema de la salvación? Decir la situación. Me gusta. O la actitud de la salvación, porque problema son como muy contradictorios, problema y salvación. Gracias, me parece muy bien. Estamos de acuerdo. De acuerdo. Entonces, digámoslo de nuevo. La situación de salvación es segura para todo ser humano. Amén. Segura, está prometida ya. La pregunta es, si lo aceptamos y si miramos. La pregunta es si quedamos, si queremos seguir en esa relación de salvación. El que se pierde es porque activamente rechaza. Escucha, Shema, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás a Jab, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén, amén. Mira qué énfasis tan grande pone allí. Todas las formas en que lo dice. Miremos qué significan estas formas. Aquí está la primera. De amar. Amarás al Señor tu Dios. ¿Qué significa esto de amarás? El pictograma de la letra G. Ajá. Representa a alguien que está mirando una gran vista con las manos levantadas, como cuando dice, he aquí. Y aquí tenemos... segunda letra. Gracias, Clara. Aquí tenemos en el hebreo contemporáneo el estilo de las letras. Aquí tenemos un dibujo de esta representación. Este numerito A28 identifica en qué óstraca, en qué cueva, en qué lugar aparece este dibujito. Y cada uno de estos son dibujitos tomados de las tierras semíticas. Y nos dice aquí de dónde se tomaron. ¿Cuáles son las tierras semíticas? El Levante, desde Irak, Persia, Irak, o sea, Irán, Irak, hacia el sur entonces Siria, Líbano, y entonces Palestina, Israel, Jordania, y entonces Egipto, el norte de Egipto. Todo eso es la creciente fuerte, es el Levante. Y en estas tierras, estas letras se encuentran en cuevas, se encuentran en óstraca. Óstraca son pedazos de cerámica
Los pedazos de cerámica cuando se rompían los usaban pintando con ellos con tinta de carbón, y tal vez los que tenían más dinero no solamente le echaban carbón y agua, también le echaban sábila de alguna planta. Para sellarlo. Para que se fuera más permanente y se pegara la escritura al pedazo de óstraca, el pedazo de arcilla. Por ejemplo, si tú tienes una vasija de arcilla y se rompe, cada uno de los pedazos se llama óstraca. Y para reciclar, como no era papel, usaban esos pedacitos para escribir recibos, para escribir letras, para cartas a personas, para hacer conteo de mercancía, etcétera. Para enviar un memo, el email de ese tiempo, el texto de ese tiempo eran óstracas. Y allí se han rescatado estas letras en esas diferentes formas. Y basado en el dibujo de la letra y en la literatura y el mensaje y el contenido, entonces se ha descubierto qué significa el pictograma y qué significa entonces, porque había dos significados, claro. Originalmente ellos inventaron los pictogramas pensando en una acción concreta y entonces representaron el primer sonido de esa palabra que significaba esa acción concreta, o ese ser, o ese ente, ese sustantivo o ese verbo. Entonces, en vez de ser el pictograma, empezó a ser la letra. Esa transición ocurre rápidamente y se producen entonces 27 pictogramas en el Levante. Johnny, ¿puede mostrar otra vez esa? Claro, vamos. Es tan interesante porque aquí podemos notar, cuando vemos este símbolo, sí, que es el hombrecito con la manita para arriba. Correcto. ¿Y qué esto significa? El A28 estaba así. Y cada uno de estos en los lugares diferentes donde aparece. Entonces, sigamos leyendo porque hay más significado. Sigamos. La B de la palabra que significa amor, ¿qué significa la B? Es una representación de la tienda o casa. Combinados, estas imágenes significan mirar hacia la casa o mantener a la familia. Fascinante. Y aquí de nuevo tienes los diferentes pictogramas de los diferentes lugares, cómo se han conseguido y la forma actual del hebreo moderno. Entonces, pongamos los dos juntos. Uno no elige el hogar en el que nace, incluida la tribu, los padres, los hijos y la esposa, ya que los matrimonios a menudo los arregla el padre. Es un regalo de Dios. Estos obsequios se consideran un privilegio y deben apreciarse y protegerse. Y aquí todos ustedes pueden tener acceso a eso si van a studylight.org. Este es el diccionario del antiguo hebreo, un centro de investigación, donde está la colección de fotos que les he mostrado. Y ustedes también pueden accederlas si saben usar. Tal vez en otro momento podemos grabar un video y ponerlo para que la gente aprenda a hacer esto. Sí, porque nuestro propósito no es solamente estudiar la lección, sino estudiar el significado, de dónde vino, porque la lección ya la tenemos por escrita y por eso dedicamos tanto tiempo. Y hacer a las personas estudiantes de la escritura seriamente. Seriamente, exactamente. Mi amada Clara, el significado entonces de esa palabra amor, la historia que tiene la palabra, en el pictograma y en las letras y en el contenido de la cultura hebrea semítica es que el amor no es una cosa que tú escoges. Es una situación que tú eres. Tú estás en esta situación. Y cuando dice la Escritura, amarás al Señor tu Dios, lo que está diciendo es, sé lo que eres. Dios te creó. Es por creación que lo somos. Porque la familia y la tienda, ¿cómo la vamos a imaginar? Nosotros, como adventistas del séptimo día, que somos fisicalistas, somos monistas, no somos dualistas, no creemos que hay un alma separada del cuerpo, que es lo físico. No creemos eso, creemos que hay una sola entidad.
así como Joel Green, así como Nancy Murphy, así como Elena de White lo presentó, así los adventistas del séptimo día creemos. Y las personas que dije son de Fuller Theological Seminary, claro, no son solo los adventistas que leen la Escritura. Entonces, cuando nosotros entendemos ese fisicalismo de la Escritura hebrea, no podemos ser soberbios y pensar que solo nosotros sabemos cómo estudiar la Biblia. Somos muchos los que estudiamos la Biblia. Y los que hemos entendido los mensajes de ella. Avancemos, Clara, porque tú estás hablando mucho y se nos está yendo el tiempo. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Me encanta la palabra corazón, Clara. Veamos lo que quiere decir corazón. Puedes leerlo. Corazón, la pictografía L es una imagen del bastón del pastor que representa la autoridad. La B es una imagen de una tienda que representa lo que hay adentro. Combinados, estos significan autoridad interior. Se considera que la conciencia del hombre proviene de lo más profundo del pecho, el corazón, la sed de un deseo interior de agua. Entonces, esta sed de un deseo interior de agua es lo que es el corazón. Y se refiere aquí, Clara, por ejemplo, en Génesis 31:26, léelo. Entonces Labán dijo a Jacob, ¿qué has hecho? Lehab, corazón, has engañado al traer a mis hijas como cautivas de guerra. De modo que la palabra corazón no es algo romántico y pululante. Es algo concreto, es la persona misma. Y en otros lugares, de hecho aquí mismo en este lugar, se está refiriendo al razonamiento. Me engañaste. Engañar a una persona es hacerle pensar una cosa que no es. Y ese hacerle pensar a una cosa lo que no es corazón. Eso sucedió en el corazón. De modo que corazón no es otra cosa que la mente. En el hebreo, el corazón es la mente. Tenemos, Clara, que avanzar rápidamente y veamos este próximo que me encanta. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Nefesh, nombre femenino. El alma es femenina, Johnny. Sigue. Con todas tus fuerzas. Pero Clara, mira lo que es Nefesh. Léete en Génesis 2:19. El Señor Dios pues formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Lo que el hombre llamó a los animales es su nombre. Y la palabrita aquí, ¿cuál es, Clara? Nefesh, un nombre femenino, alma. Así que la gente que está tan entusiasmada pensando que Nefesh es algo singular para los hombres, para los seres humanos, para las criaturas superiores. No. Cuando la palabra alma está en el hebreo, todo lo que está diciendo es el cuerpo, donde tú lo depositas. Y los mandamientos son una porción para depositarlas en tu cuerpo. Y el cuerpo es igual, es la misma palabra de la esencia de vida de los cuerpos de los animales. Inclusive Eclesiastés habla de que tenemos el mismo espíritu. Es Dios el que sostiene la vida de los animales como sostiene la vida nuestra. Se nos ha acabado el tiempo, Clara, y invitamos a las personas a de manera concreta entregarse a Dios, amándolo en sus vidas y en sus acciones con su cuerpo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muchas Amén. gracias. Muchas gracias.